Un cordial saludo para todas, para todos. Bienvenida, profesora Margaret, profesora Miriam, profesora Lilian, los profesores del Comité de Credenciales, Manuela, la secretaria del Comité de Credenciales, a este evento de ascenso de la profesora Margaret Lorena Marmolejo Caicedo, que es candidata a ascenso a categoría asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Voy a dejarlos con el profesor William Bermeo Dagua, que es el representante del Departamento de Lingüística y Filología, para que nos presente a la profesora Margaret. Muy bien, buenos días para todos. Buenos días. Me complace presentar a la profesora Margaret Marmolejo, profesora del Departamento de Lingüística y Español. La profesora es licenciada en Lenguas Extranjeras, Inglés y Francés de la Universidad del Valle, magíster en Estudios Interlingüísticos e Interculturales de la Universidad del Valle y doctora en Lingüística de la Universidad de Antioquia. Su línea de investigación. Pero aquí en este formato que me dieron, parece que no registraron, pero cito a continuación una productividad académica, resultado de investigaciones y en colaboración con otros autores. Primero, el currículo del área de inglés de 4 instituciones educativas oficiales de Cali. Un estudio de caso múltiple. Formas de tratamiento pronominal en español de Cali, Colombia. Sí. Escritura académica de estudiantes indígenas en la universidad. Funciones pragmáticas del marcador discursivo en el aula de Cali. Y análisis sociolingüístico del marcador discursivo, pues, en español de Cali. Pero voy a continuar. Muchas gracias, profesor William. Ok, profesora Margaret, va a tener 20 minutos para su presentación. Cuando falten 5, yo le voy a avisar con un mensaje. Puede comenzar. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Les voy a presentar entonces este trabajo de investigación sobre las funciones pragmáticas del marcador discursivo, pues, en el aula de Cali, Colombia. En primer lugar, quisiera hablarles sobre el problema de investigación. Posteriormente, voy a presentarles el marco teórico, la metodología, los resultados de las funciones pragmáticas encontradas en este trabajo y, por último, 3 conclusiones importantes. En primer lugar, este trabajo surge por un auge en la investigación sobre los marcadores del discurso a nivel en el mundo hispánico, y nos damos cuenta que no existen muchos trabajos sobre marcadores en Colombia y particularmente en Cali. Entonces, la primera pregunta de investigación era conocer o saber cómo varía el uso del marcador discursivo, pues, en la comunidad de Cali, particularmente conocer sus funciones pragmáticas, cuáles eran, cuáles son los patrones de uso de dicho marcador, y si existían diferencias en las funciones pragmáticas y los patrones de uso del marcador con otras comunidades de habla. Estas 2 últimas preguntas apuntando hacia el análisis más sociolingüístico que no alcanza a presentarse en este trabajo. Encontramos la justificación del trabajo en la falta de estudios, como decía anteriormente, particularmente del español caleño y en general de estudios sociolingüísticos o pragmáticos sobre marcadores del discurso. Y entonces buscamos contribuir en primer lugar a la descripción del habla de Cali, en segundo lugar a la descripción del español colombiano y del español en general, de su funcionamiento, y a comprender mejor y de manera más profunda el uso de los marcadores discursivos desde la pragmática, pero también desde la sociolingüística. El objetivo general fue describir el uso del marcador, pues, en el habla de Cali, y para ello tomamos como referencia el corpus Presea Cali, por medio del análisis de las diferentes funciones pragmáticas y de la variación sociolingüística.
Los objetivos específicos fueron identificar y describir las funciones, analizar las tendencias de uso de dichas funciones pragmáticas en relación con variables discursivas, particularmente que aparecen en este trabajo, la posición dentro del turno, dentro de la unidad de habla y el tipo de secuencia discursiva, y posteriormente con las variables sociales de edad, sexo y nivel educativo. Y también buscábamos contrastar nuestros resultados con otros estudios sobre marcadores discursivos en otras comunidades, particularmente del marcador POES. El marco teórico, como para que tengamos una idea de a qué nos estamos refiriendo con marcadores del discurso, estas partículas han sido estudiadas más ampliamente desde dos teorías, desde la teoría de la argumentación, de Anscombe-Ducrot, y desde la teoría de la relevancia. Entonces, para la teoría de la argumentación, los marcadores se pueden dividir en dos categorías: operadores o conectores argumentativos, que buscan orientar la argumentación o hacia dónde se puede concluir hacia dónde se pueden llevar los enunciados. Entonces, por ejemplo, si yo digo son las 8, este enunciado puede tener dos interpretaciones. Son las 8, tenemos que apurarnos, o son las 8, no tenemos que apurarnos. Si yo introduzco un operador, ese operador me va a permitir tener solo una de las dos conclusiones posibles. Si yo digo apenas son las 8, solo puedo tener una interpretación o una posibilidad de continuación, y es no tenemos que apurarnos, ¿cierto? Es importante recordar que los marcadores del discurso son extraoracionales, es decir, que no, si yo los quito, ¿cierto? Miren que en las dos oraciones que tenemos arriba, en los dos enunciados, perdón, ustedes ven que aquí no hay ningún marcador del discurso, y yo puedo tener los enunciados y concluir normalmente. Pero en el momento en el que yo introduzco un marcador del discurso, lo que estoy permitiendo es una interpretación, ¿cierto? Es hacerle más fácil al interlocutor interpretar el enunciado. Que vamos a ver es el postulado de la teoría de la relevancia. Siguiendo con la teoría de la argumentación, otro ejemplo: no quiero seguir estudiando, me voy a dar una vuelta, ¿cierto? Tenemos una causa y tenemos una conclusión. Entonces, si yo introduzco como no quiero seguir estudiando, me voy a dar una vuelta. Entonces vemos que como va a introducir un argumento y posteriormente va a tener la conclusión. Esto hace mucho más fácil el análisis, ¿cierto?, argumentativo de los textos orales y escritos. Otro ejemplo, con el caso de así que no quiero seguir estudiando, así que me voy a dar una vuelta. Entonces, en este caso, tengo el argumento y así que lo que está introduciendo es la conclusión. Y de la misma manera sucede con ya que introduce un argumento. Me voy a dar una vuelta, esa sería la conclusión, y ya que lo que nos va a permitir introducir es el argumento que respalda esa conclusión. Ahora, por el lado de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, y trabajaba particularmente en el mundo hispánico por Montolío Durán, la teoría de la relevancia nos dice que los marcadores del discurso no poseen un significado conceptual, sino que es un significado procedimental. Es decir, estas partículas lo que van a hacer es generar en la mente del hablante un significado de cómo tiene que interpretar los enunciados. Cuando esta interpretación se hace de la manera más fácil y rápida, porque se apela a todo el conocimiento del mundo, a los conocimientos compartidos entre los interlocutores, entonces vamos a hablar de un efecto contextual. A mayor efecto contextual, pues más relevante es el enunciado, es decir, la interpretación más fácil y correcta del enunciado genera mayor efecto contextual, es decir, es más relevante. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, en este ejemplo que voy a dar, vamos a ver que no nos parece lógico. En primer lugar, alguien pregunta ¿qué hora es? Y otra persona le responde ¿se te ha caído la cartera? Para nosotros, esa respuesta, digamos que va en contravía de la pregunta, no está respondiendo directamente a la pregunta. Y entonces pensaríamos que es incorrecto, ¿no? No podría uno responder de esa manera a esta pregunta. Pero si les doy todo el contexto de la situación comunicativa en la que una persona está parada en una parada del bus y pregunta qué hora es, y la persona que está a su lado, a la que le preguntó,
le va a responder y ve que se le cayó la cartera, lo más importante en ese momento es que recoja la cartera antes de responderle qué hora es. Así que tiene mucho más sentido, o sea, es en cada contexto, y esto es muy importante en el análisis de los marcadores del discurso, es que los contextos son fundamentales para determinar las funciones y las necesidades comunicativas eh, importantes y necesarias en ese momento. Muy bien. Entonces, un ejemplo práctico para nosotros en Colombia es que este enunciado de Pablo es un cantante de vallenatos impresionante, sin embargo, toda su familia es paisa. Para nosotros esto no nos genera ningún ruido cuando lo leemos o lo escuchamos. ¿Por qué? Porque asociamos a los cantantes de vallenatos con la región Caribe, más bien, ¿no? Entonces, que su familia sea paisa, pues uno entiende que se utiliza el sin embargo, porque los cantantes de vallenatos normalmente no tienen familia paisa. Sin embargo, si yo le muestro esto a una persona que no tiene ningún conocimiento sobre el mundo de Colombia, sobre cómo funciona la vida en Colombia, las tradiciones musicales, pues para esa persona el hecho de que Pablo tenga familia paisa no debería ser, no debería ser un problema para que sea un cantante impresionante de vallenato, ¿cierto? Es solamente para nosotros que compartimos ese conocimiento del mundo, de cómo funciona Colombia, que este enunciado tiene su explicación y es relevante. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta como qué son los marcadores, para qué sirven, nos propusimos ahora, y bueno, y habiendo analizado también toda la información sobre la clasificación de pues en otras comunidades de habla, entramos ya a la metodología, a cómo construimos el corpus. El corpus, después particularmente, surge del corpus sociolingüístico del español de Cali, que es un proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle y que nos permitió crear el corpus Presea Cali. Para poder construirlo, pues tuvimos en cuenta la metodología de Presea, en la que establecimos a Cali como comunidad de habla, como núcleo urbano, con suficiente historia y cantidad de habitantes para ser considerada comunidad de habla. Cali posee una población más o menos de 2.227.000 habitantes, lo que implica que para Presea una muestra significativa sea de 72 hablantes que fueron preestratificados por sexo, edad y nivel educativo. Entonces aquí tenemos las cuotas, ¿cierto? Tenemos 36 hombres y 36 mujeres y están divididos en edades y niveles educativos, nivel educativo bajo, nivel de primaria, medio, nivel de bachillerato y alto profesional. Y tres generaciones de 20 a 34 años, de 35 a 54 años y de más de 55 años. Esto es importante porque cuando analizamos las ocurrencias de todos estos 72 hablantes, encontramos un total de 5.462 ocurrencias después, que era una cantidad enorme de ocurrencias para ser analizadas cualitativamente, por lo que decidimos reducir la muestra a la mitad y utilizamos solamente 36 hablantes en total, la mitad de hombres y la mitad de mujeres y la mitad de las cuotas de nivel educativo y de generación. Para hacer ya el análisis cualitativo, entonces, en primer lugar, utilizamos el software Ancon, que es un software de extracción de texto que nos permite adelantar el proceso para no hacerlo manual. Extrajimos las ocurrencias, las pusimos en un Excel y leímos cada ocurrencia dentro de un contexto amplio. Amplio, es decir, 500 palabras antes y 500 palabras después. Si era necesario, también nos devolvíamos a la entrevista y al audio. Es importante resaltar que también se escuchó cada fragmento, o sea, esos 2.662 pues fueron escuchados con el fin de saber si la prosodia tenía también una implicación en la función y en el significado del marcador. Posteriormente comprobamos que efectivamente las muestras correspondían a marcadores del discurso. Para ello usamos la técnica de la conmutación, en la que cambiamos un marcador por otro o por otra expresión también para conocer su significado. Entonces, por ejemplo, este hombre dice, jamás se me va a olvidar en vida, es que yo tenía, pues tengo una prima. En este caso, la persona se corrige, ¿cierto? Porque
su prima todavía está viva, entonces va a corregir el tiempo verbal. Yo tenía, lo va a cambiar por tengo. Y para saber que efectivamente esto es un marcador, pues primero yo lo quito, ¿cierto? Y sé que es extraoracional. Y en segundo lugar, lo conmuto por otra expresión, marcador u otra partícula que me permita tener el mismo sentido. Entonces, si yo digo jamás se me va a olvidar en vida, es que yo tenía, perdón, tengo una prima, vemos que el sentido es exactamente el mismo, ¿cierto? Muy bien. Luego procedimos a etiquetar la función pragmática, las variables de los informantes, la posición, las variables discursivas, que eran posición dentro del turno, del tipo de secuencia discursiva, si era argumentativo, si era descriptivo, y la posición dentro de la unidad de habla. Para finalizar con una evaluación de jueces que nos permitiera darle solidez y validez al instrumento y saber que efectivamente este análisis era válido. Entonces utilizamos 49 ocurrencias que se le dieron a 2 investigadores quienes previamente pues conocían el marco teórico y cómo se había establecido la categorización de las funciones y se realizó un análisis capa. Estos 2 investigadores, uno obtuvo un coeficiente de 0.75 y otro de 0.80. En el análisis capa va de 0 a 1, entre más cerca esté a 1, pues más concordancia existe, o sea, es total en 1. Y a partir de 0.70 ya se puede hablar de una concordancia considerable, por lo que se validó el análisis. Muy bien. Así más o menos se ve una tabla en Excel, en este caso es para entonces, pero es la misma para pues. Y llegamos entonces a las funciones encontradas. Encontramos en primer lugar en las 2.662 ocurrencias una particularidad y es que la función gramatical o la función canónica de pues, que es la función causal, ¿cierto? Pues introduce una causa como no puedo trabajar, pues estoy enfermo. En ese caso, lo que vemos es que en Cali esa función gramatical está en proceso de pérdida. Esto ya se había registrado en otras comunidades de habla y lo que se cree es que esta función está en la oralidad, es muy poco usada, está en proceso de desaparición y es mucho más común en la escritura. También tuvimos 12 ocurrencias que no pudimos clasificar porque había solapamiento de turnos o porque no se entendía muy bien lo que decía el hablante después de haber pronunciado el pues. Y hay 2 grandes funciones. La gran función de pues es la función metadiscursiva, es decir, una función de organización del propio discurso. No apunta a sobre lo que se está diciendo o hacia afuera, sino que apunta hacia la organización interna del discurso. Esa función metadiscursiva, que es la más grande, tiene 2 subfunciones. La estructuradora de la información, ¿cierto? Cómo aparece, cómo pues ayuda a organizar la información dentro del discurso, pero también una función reformuladora que es que está siendo estudiada mucho actualmente en los marcadores y que vemos que tiene gran importancia en el discurso, ¿cierto? La posibilidad de explicar, de rectificar o de recapitular. Pues entonces sirve para comentar, retrasar el discurso, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, pero también pues tuvo otra función que fue la modal de intensificación. Pues es una partícula que ayuda a intensificar los enunciados. Por ejemplo, cuando aparece con otro marcador, cuando refuerza un acto de habla o también cuando refuerza un proceso de control de contacto. Entonces, por ejemplo, pues para retrasar el discurso lo vamos a encontrar acompañado de marcas prosódicas de alargamiento, pausas, silencios, vacilaciones o incluso de otros marcadores que también retrasan el discurso como no sé. En este caso, el entrevistador pregunta, ¿qué prepara de cena? Y la persona lo que hace es inmediatamente tomar el turno, pero se toma el tiempo para planificar. Pues, ¿cierto? Hay un alargamiento. Casi siempre es mi hijo, ¿cierto? El que cocina. O también puede haber una vacilación, o en este caso cuando aparece acompañado de no sé, pero además aparece con marcas prosódicas, ¿no? Pues el caleño ha perdido como la esencia porque ahora se metió mucho ese reggaetón aquí, entonces al que le gusta la salsa, pues no sé, ha cambiado muchas cosas, ¿cierto? Vemos que la persona todavía está pensando exactamente cómo argumentar.
Cuando es el caso de los comentadores, pues lo que hace es introducir, en este caso vemos que abre el turno, pero introduce directamente el comentario, no hay marca prosódica perceptible. Introduce inmediatamente un comentario nuevo sobre el tema del que se está hablando. La pregunta es, ¿y qué cree que va a pasar en la ciudad con estos cambios climáticos tan repentinos? Pues, pues que se va a descontrolar el clima, ¿cierto? También puede aparecer dentro del turno para introducir otros comentarios nuevos, pero siempre sobre el mismo tema. En este caso, esta mujer está hablando sobre su abuelo, está contando cómo es la vida con su abuelo y dice, con mi abuelo me la llevo muy bien, pues convivimos con él también, mi abuelo vive aquí al lado, ¿cierto? Está dando nuevas informaciones cada vez sobre el abuelo. Entonces, pues obviamente él viene en las tardes cuando yo no estoy estudiando, pues se hace acá conmigo. En el caso del pues continuativo, tenemos que este pues, a diferencia del pues que retrasa el discurso, lo que hace es conectar. Yo estoy planeando el discurso y el pues me permite reconectarme con lo que estaba diciendo. ¿Usted conocía al muchacho que deseaban matar? Sí, vivía cerca, pues a la casa donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, pues permite conectar. O lo encontramos muy en como la organización sintáctica más común es dentro de cláusula, como entre el verbo y el objeto, o en cópula, como es este caso, cuando se hicieron estos desarrollos en donde yo vivía, que era pues una parte bastante popular, ¿cierto? Conecta el verbo con lo que va a seguir. El pues reformulador, que nos sirve para explicar. Aquí tenemos una pregunta sobre la crianza de los hijos. La persona está describiendo cómo era ella como mamá, y lo que va a hacer es explicar que es jodida, ¿cierto? Yo he sido toda lo anterior es como ella es exigente y termina con yo he sido una persona jodida, pues como se dice. Es una explicación. En este caso, que ya lo vimos en el caso de la conmutación, es una corrección. Y aquí vamos a ver que pues lo que nos permite es recapitular, ¿cierto? La persona está dando varios argumentos o está describiendo, y lo que hace pues al final es recoger todo en una conclusión. O sea, todo lo que sigue después de pues concluye o recapitula lo que se ha dicho anteriormente. El pues modal, que nos sirve entonces en primer lugar para reforzar un marcador con el que comparte una función, comparte funciones con bueno, con pero, con porque, con entonces. Por ejemplo, ¿usted qué cree que va a pasar con la ciudad? No, pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues uno no puede, ¿cierto? Vemos que es como una introducción de comentario para reforzar un acto de habla. En este caso, la persona está contando que había ido al centro y que no se acordaba cómo era. Entonces dice, no, no le voy a mentir, en estos días, ayer salí a comprar unos materiales para la casa y vi el centro, no, estaba más perdido que la mamá del chavo, pues. Y el último es para un enfocador de la alteridad, ¿cierto? Refuerza el enfocador de la alteridad. Y para usted que es un buen amigo, pues mira, eso aparece como pues mira, pues imagínate, que lo que está haciendo es como llamar la atención del otro para saber que estoy en una relación, ¿cierto? Comunicativa. Entonces podemos concluir tres cosas, y la primera es que aunque cumpliendo funciones diferentes, pues no parece estar restringido en cuanto a posición y tipo de discurso. Esto es importante porque pues apareció dentro de la investigación de doctorado. Analizamos varios marcadores del discurso y pues es el marcador más frecuente, más omnipresente. Lo usan los hablantes sin importar su género, sin importar su nivel educativo. Y esto lo compartimos también con otra comunidad de habla como Medellín. Entonces es muy importante, como pues es un marcador, si bien es identitario como marcador en Cali, es el más usado. También encontramos que las funciones y subfunciones ya habían sido reportadas en otras comunidades hispanohablantes, y lo que cambian son las frecuencias y los patrones de uso, ¿cierto? Ciertas funciones son más frecuentes en Chile o en Medellín que lo que son en Cali. Y las funciones después encontradas en Cali son funciones del español en general, es decir, son funciones que se comparten con todas las comunidades de habla, pero como dije anteriormente, lo que varía son las frecuencias de uso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Margaret. Eh, muy buena exposición, muy interesante, la verdad. Vamos a escuchar ahora a la profesora Marian Eva Dieck Novial de la Universidad de Antioquia. Ella es filóloga románica,
magíster en romanística y doctora en lingüística de la Universidad de Hamburgo. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, profesora María. Gracias, gracias. Bueno, acabamos de oír la presentación oral del artículo que nos fue enviado. Como siempre, conozco el estilo de las presentaciones de la profesora Margaret, la he visto en congresos y en otros ámbitos académicos. Como siempre es excelente, muy clara, muy sistemática y en la presentación oral pues recoge lo más importante de los resultados de su investigación, aunque no estaban pues las cifras, el estudio cuantitativo, pero me parece que el estudio de ella tiene eh, esa ventaja de ser cualitativo y cuantitativo. Em, Como no veo muchas diferencias con respecto al contenido y a la estructura del artículo presentado, voy a hacer los comentarios que se refieren al contenido de ambas presentaciones, o sea, la escrita y la oral. Esta investigación de la profesora Margaret constituye un estudio pormenorizado y riguroso de las funciones pragmáticas del marcador discursivo, pues en el español hablado en Cali, como anunció. Los resultados de este estudio se contrastan con los de otros trabajos sobre este marcador discursivo que ha llamado la atención de los especialistas por su gran polifuncionalidad en otras variedades del español hablado. Se analizan, como dijo la profesora, 2.262 muestras de pues provenientes de 36 entrevistas del Corpus Presea Cali, un corpus que es de carácter sociolingüístico y que tiene en cuenta variables tanto lingüísticas como sociales. La profesora muestra que pues se usa en esta variedad de habla con dos funciones grandes, la metadiscursiva y la modal de intensificación, como acabamos de escuchar, y estas funciones se dejan subdividir a su vez en 10 subfunciones, de las cuales las más frecuentes son las de retrasar el discurso, la comentadora y la continuativa. La autora constata, además de la polifuncionalidad sobresaliente de este marcador, que está presente en todos los tipos de discurso, aunque aparece con más frecuencia en secuencias explicativas y descriptivas. El análisis contrastivo con los resultados de estudios sobre el uso de pues en otras variedades habladas del español, que no mostró en la exposición oral, pero que está en el texto escrito, arrojó que la comunidad de habla de Medellín se asemeja a la de Cali en cuanto a las funciones y frecuencias constatadas y por otro lado, que la comunidad de habla de Santiago de Chile presenta una gran diferencia en cuanto a las funciones y frecuencias de uso de este marcador. Existen escasos estudios sobre los marcadores discursivos desde una perspectiva que una lo discursivo pragmático a lo sociolingüístico y que cuente con un soporte empírico sólido eh, a través del análisis de un corpus como el Presea Cali, que además de ser amplio y bien definido, permite, por la homogeneidad de las técnicas de recolección, estudios comparativos con datos de otros corpus Presea. Esta es una gran ventaja, haber usado una metodología que es de un proyecto internacional y que tiene unas pautas metodológicas comunes, lo cual hace que los resultados sean fácilmente comparables. En la conexión entre las funciones pragmáticas y las variables sociales, veo, al igual que otros lingüistas, un plus importante de la presente investigación. En general, se trata de un estudio muy detallado en el que la autora trabaja a partir de categorías de análisis bien delimitadas, a pesar de lo difícil que es en ocasiones diferenciar las funciones y subfunciones de los marcadores discursivos en general, debido a que se trata frecuentemente de matices sutiles los que establecen las diferencias funcionales. Esto lo pudimos ver en los ejemplos que presentó la profesora ahorita,
Son realmente matices los que diferencian las funciones de el pues y en general de los marcadores discursivos. Por otro lado, no es fácil abrirse paso a través de las distintas propuestas terminológicas y categoriales que se encuentran en la literatura especializada. Varios autores denominan de manera diferente una misma función o subfunción de un marcador, o a veces separan en varias categorías lo que otros consideran que es una sola, etcétera. Por otro lado, es difícil delimitar claramente lo que es la unidad de habla, concepto que la autora emplea para dar cuenta de la distribución de pues a inicio, en medio de o al final de qué unidad, o sea, unidad de habla. La autora propone en el artículo entender esta unidad como acto de habla, que es una unidad que también puede en ocasiones ser difícil de delimitar. Pero estos problemas que he mencionado acá son problemas generales que son inherentes a los estudios discursivos. En los ejemplos presentados en el texto, la autora escogió muy bien aquellos en los que estas unidades se dejan delimitar claramente. Es de resaltar entonces, ante las dificultades terminológicas y conceptuales esbozadas aquí, la claridad en la definición de los conceptos teóricos usados por la autora en el análisis. El estudio también es dispendioso por la cantidad de datos. Hay que resaltar, se trata de este punto, se trata de 2.262 realizaciones de pues que fueron analizadas cualitativamente una a una en su versión transcrita y oral. El hecho de haber revisado la realización oral de cada unidad estudiada es muy importante porque se sabe que la prosodia es clave a la hora de determinar las funciones de los marcadores discursivos. La autora emprende también un análisis cuantitativo que tiene en cuenta la frecuencia de uso de pues con cada función y subfunción identificada, así como un análisis contrastivo de estas frecuencias con las encontradas en estudios análogos en distintas zonas hispanoamericanas que se han basado en corpus semejantes. La interpretación de los resultados cuantitativos es precisa y acertada. Sobre el artículo, puedo decir que la información en el texto está muy bien estructurada, que quedan claros desde el inicio los objetivos, las herramientas teóricas usadas y la metodología. Los resultados del análisis se presentan de forma ordenada y coherente y las conclusiones recogen los principales resultados del estudio. La redacción del texto es impecable, los ejemplos están bien seleccionados y son ilustrativos. El estudio se apoya en una bibliografía abundante, actualizada y pertinente sobre los marcadores discursivos. Se encuentran referencias a los principales trabajos sobre los marcadores del discurso en español en general y sobre el marcador pues en particular. En resumen, se puede afirmar entonces sin duda que este estudio constituye una contribución valiosa al análisis de los marcadores discursivos desde la perspectiva pragmática y sociolingüística. Yo creo que con esto dije de manera resumida lo, lo que pienso del artículo y también de la presentación de la profesora. Ay, espere que ya no me abre. Muchas gracias, profesora Mariana. Ah, bueno. Ay, Gracias. ya no me abre este Zoom. Qué raro. Pero se ve bien. Se ve bien, Se sí, ve, tienes que sí. darle el clic sobre el... Ya. Ok. Ay, espérate, pero veo es solamente un cuadrito chiquitico a la derecha. Qué raro. Es que bajé mis noticas pues para leer un poquito y ya no. Qué raro. Tal vez es por el modo de vista. Si vas al lado derecho en la parte superior, Sí, dice vista. Si le das ahí, puedes cambiar el modo. vista, ¿dónde dice vista? Si Qué le- raro. Primero dale clic en Zoom, digamos, Estoy viendo una cosa que dice asistente Zoom y lo veo a usted, profesor, pero no en un cuadrito chiquitico al lado y no veo al resto.
Uy, qué pena. Arriba y arriba. Ah, Y si salir le del, das clic, eso sí. ya, salir del video minimizado. Listo. Qué pena con estas cositas técnicas. Listo. Está muy bien. Ok, muchas gracias, profesora María. No sé si ya terminó, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ok, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la profesora Lilian del Carmen Cuartas López de la Universidad de Cartagena. Ella es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Córdoba, magíster en Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Lingüística de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente de Lingüística y coordinadora de diplomados en docencia universitaria e investigación de la Universidad de Cartagena y entiendo que también de la Universidad de San Buenaventura. Bienvenida, profesora Lilian. Muchas gracias. Me toca desde el proceso de la lectura, me pidieron una reseña crítica, voy a leerla, es un texto muy depurado el de Margaret. La reseña lleva como título Análisis pragmático del marcador discursivo pues en el habla de Cali, un estudio comparativo y detallado. El artículo Funciones pragmáticas del marcador discursivo pues en el habla de Cali, Colombia, de Marmolejo Caicedo, ofrece un detallado análisis de las diversas funciones pragmáticas que desempeña el marcador discursivo pues en la variedad del español hablado en Cali. A lo largo del texto, la autora presenta una exhaustiva revisión de la literatura existente sobre este tema, así como un análisis riguroso de los datos obtenidos del Corpus Presea Cali, proporcionando una visión detallada de la polifuncionalidad y la frecuencia de uso de este marcador en la comunidad de habla de Cali, Colombia. El artículo comienza con un resumen claro y conciso del contenido y los objetivos del estudio, proporcionando al lector una visión general de lo que encontrará en el texto. La introducción sitúa el trabajo en el contexto más amplio de la investigación sobre marcadores discursivos, destacando la importancia del marcador pues y la relevancia de estudiar su uso en la variedad del español hablado en Cali. Además, la autora presenta el marco teórico necesario para comprender el análisis pragmático que se llevará a cabo, revisando las clasificaciones existentes de las funciones del marcador pues en otras variedades del español. Marmolejo 2022 resalta que muchos autores han estudiado el marcador discursivo, pues entre los que se encuentra Páez, 982, 1995, entre otros. Sobre la función original, después señala que es una conjunción causal, descrita en la mayoría de las investigaciones que consultó. No obstante, todos los autores estudiados coincidieron que esta función no aparece con frecuencia en la oralidad, de modo que, pues tiene un mayor uso en las conversaciones como marcador discursivo que como conjunción, como lo valida este estudio con las funciones y subfunciones halladas. La metodología utilizada para el estudio se describe con detalle, incluyendo la selección del corpus y la muestra, así como los procedimientos de análisis de datos. Este enfoque metodológico riguroso contribuye a la credibilidad y la solidez de estudio, proporcionando una base sólida para los hallazgos presentados posteriormente. Aquí, los datos utilizados en este estudio provienen del corpus recolectado en Cali como parte del proyecto para el estudio sociolingüístico del español España y América Presea, el cual es el resultado del proyecto Estudio Sociolingüístico del Habla de Cali. Este corpus está compuesto por 72 entrevistas sociolingüísticas semidirigidas que suman aproximadamente 66 horas de grabación en total, junto con sus transcripciones correspondientes. Los participantes del corpus, un total de 72 informantes, fueron seleccionados mediante un proceso de cuotas que consideró 3 variables sociales de preestratificación, género, edad y nivel educativo. Estas variables están categorizadas en hombres y mujeres en rangos de edad que incluyen personas de 20 a 34 años, de 35 a 54 años y mayores de 55 años, y niveles educativos que comprenden la educación primaria, secundaria certificada y graduados universitarios. Los resultados del análisis pragmático se presentan de manera clara y organizada, destacando las 2 principales funciones pragmáticas del marcador pues identificadas en el corpus de Cali, la función metadiscursiva y la función modal intensificación. Dentro de estas funciones se identifican diversas subfunciones,
La autora proporciona ejemplos concretos extraídos del corpus para ilustrar cada una de estas, lo que facilita la comprensión de los resultados por parte del lector. Los datos señalan que la función metadiscursiva fue la que tuvo un mayor número de ocurrencias en el habla de Cali. De estas se derivan dos subfunciones, la estructurada de la información y la reformuladora. Sin embargo, cada una de ellas también presenta sus funciones. La primera ofrece las funciones de retraso del discurso, comentadora, continuativa y de introducción del discurso referido, mientras la segunda la de explicación, de rectificación y de recapitulación. Por su parte, la función modal de intensificación registra las siguientes subfunciones: de otro marcador como función compartida, de acto de habla y de enfocador de alteridad. En el estudio también se presentaron algunos usos de pues como conjunción causal y con valor ilativo. Las conclusiones del estudio resumen de manera efectiva los hallazgos principales y ofrecen reflexiones sobre su significado y la relevancia en el contexto más amplio de la investigación sobre marcadores discursivos. La autora destaca las similitudes y diferencias entre los resultados obtenidos en Cali y los encontrados en otras variedades del español, que contribuyen a enriquecer nuestra comprensión de la variabilidad lingüística en el uso de este marcador. En general, el artículo de Marmolejo 2022 ofrece una contribución valiosa al campo de la pragmática variacional, proporcionando nuevas perspectivas sobre el uso del marcador discursivo, pues, en la variedad del español hablado en Cali, Colombia. Su enfoque metodológico riguroso, combinado con un análisis detallado de los datos, hace que este estudio sea una lectura esencial para aquellos interesados en la lingüística hispánica y la variación lingüística. Muchas gracias. Bueno, es un estudio que es excelente. Como decía la doctora Marian, escuchar a Margaret es siempre aprender cada vez más de ese proceso riguroso y disciplinado. Pues en la presentación amplió también muchos acápites que de pronto en el artículo, que está bien organizado, da una fuente para todas aquellas personas que estudian el habla. Es un artículo que está impecable, que uno lo lee desde el inicio hasta el final, es una lectura una escritura bien depurada. Hay dos preguntas, no sé si las puedo hacer. Dos preguntas, Margaret, que quisiera que de pronto dentro de la disertación, porque es un escrito excelente, ¿qué aspectos específicos del uso del pues en la variedad del español hablado en Cali te sorprendieron o resultaron más interesantes durante tu investigación? ¿Es una? ¿Y espero la otra o la respondo de una vez? No, primero este y después la otra. Bueno, aspectos específicos, yo creo que algo que me mencionaba la profesora Marian cuando estábamos discutiendo, ¿cierto? Era la obviedad que introduce, pues yo ya en este momento estoy como en otra parte de la investigación, como haciendo, ¿cierto? Voy recordando cosas y como viendo detalles más, sí, pequeñitos. Y una cosa importante después es que cada vez que, no todo el tiempo, pero con mucha frecuencia, los comentarios después son como de obvio, ¿cierto? Más obvio para el hablante que para el interlocutor. Como yo les decía, los marcadores necesitan un conocimiento compartido del mundo, pero obviamente pues todos pensamos que la gente está con nuestra cabeza, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, ahora que mi hija está pequeña y está cada vez usando más pues, que no fue el primer marcador que empezó a usar, por cierto, es como esta sensación de obviedad, ¿cierto? Como, ¿por qué tal cosa? Pues porque, ¿cierto? Y es esa entonación de, es que no ves que es obvio. Eso es como lo más, eso es algo que me pareció muy particular cuando estudié el pues acá y que ahora lo estoy viendo cada vez más, sobre todo viendo como el uso que hace mi hija. El de la rectificación, ¿cierto? El pues rectificador no era tan claro para mí. O sea, cuando ya me lo encontré, como que, uy, chévere. Pero si yo le pregunto a alguien de cualquier otra ciudad, ¿cómo corregiría esto? Nadie piensa en hacerlo con pues. O sea, como inmediatamente la gente acude, por ejemplo, en el caso de Cali al B, los paisas es con el E, ¿cierto? Como
vine ayer, antier, o vine ayer, antier, ¿cierto? O sea, uno se corrige como que no, el pues no es el primero que llega para la corrección en la cabeza del hablante conscientemente, sin embargo, es mucho más frecuente que el resto de marcadores, pues al menos en mi estudio, para la corrección. Entonces también me parece muy interesante. Ok, bueno. La segunda pregunta, ¿cómo crees que los resultados de tu estudio podrían influir en futuras investigaciones sobre marcadores del discurso o en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua materna o extranjera? Bueno, específicamente para el estudio, yo creo que una innovación en esta investigación es la idea de estudiar las funciones con las variables sociales. Hasta, o sea, antes, digamos, los estudios que se reseñan en el artículo como tal, siempre lo que hacen es coger el total de ocurrencias y cruzarlos con las variables sociales. Entonces, como, pues es más usado por las mujeres o pues es más usado por por X variable social, ¿cierto? Pero con lo que la particularidad de este estudio es que descubrimos que las funciones tienen distribuciones diferentes a pesar de ser el mismo pues. Entonces, por ejemplo, el pues rectificador, solo un ejemplo, puede ser más usado, bueno, por ejemplo, el pues rectificador es más usado por los hombres, por ejemplo, pero el pues de explicación es más usado por las mujeres, o sea, y es pues, sigue siendo pues, pero como cumple funciones diferentes hay que tratarlo de manera diferente. Y en los estudios anteriores, pues era mucho más sencillo como tratar el total de los datos y correrlo con las variables sociales, que también es válido, pero creo que es importante empezar a trabajar la minucia de las funciones, porque lo que interesa en cada momento no es pues, sino la función que está cumpliendo y que después se puede trabajar con otros marcadores. Por ejemplo, la reformulación en Cali, el bueno, pues, entonces, tienen las mismas tres, o sea, los tres marcadores sirven para la misma función de reformulación de explicación, por ejemplo. Entonces, lo que interesa es como ver esa función y qué es lo que determina que aparezca, pues, bueno o entonces, más que particularmente este pues con esta otra función, que creo que fue el primer paso que dimos en la investigación y que ahora hay que empezar es a verlo más por funciones que por marcador como tal. Muchas gracias, Margaret. Felicitaciones. Muchas gracias, profesora Lilian. Este, muchas gracias, profesora Lilian. Si en el público hay preguntas o si hay preguntas, alguna otra pregunta por parte de las homólogas, bienvenidos. Bienvenidas sean. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una muy particular y es que justo ahorita haciendo la exposición utilizaste el marcador pues. ¿Tú te autoanalizas respecto del uso que haces de ese pues? Es que lo utilizaste, de hecho quise escribir la frase y se me fue, pero lo utilizaste de una manera tan particular que dije como, guau, ¿qué función cumplirá el pues ahí? Bueno, no sé cuál habrá sido la frase, si me la dice, yo creo que fácilmente logro identificar la función, Utilizaste como pero, continuativo. como como explicativo, dice Omaira. Bueno, no sé. Em, No estoy como tan pendiente de cómo lo estoy usando, pero ya estoy más tranquila, ¿cierto? Yo creo que el estudio de los marcadores lo que permite quitarnos de la cabeza es la idea de que los marcadores son muletillas, ¿sí? A veces como profesores universitarios, sobre todo, estamos todo el tiempo queriendo corregir a los estudiantes, como habla de maluco, de feo, eso no se debe decir, todo el tiempo, ¿cierto? Y particularmente con pues... eh, digamos que en la academia molesta, o sea, se aparece demasiado, pero de lo que uno se da cuenta y de lo que yo estoy pendiente todo el tiempo, más bien sí de mis compañeros, porque sí los analizo mucho más el habla de los otros que mi propia habla, es que lo utilizan mucho, el pues es omnipresente, el pues es el marcador que más aparece en todos los contextos formales, informales, cuidados, espontáneos, ¿cierto? O sea, no es un marcador que esté restringido, por ejemplo, bueno, el marcador bueno, eh, parece que en Cali tiene más prestigio que pues, lo usan sobre todo los niveles educativos altos y, y los jóvenes, pues lo utilizan más los mayores, pero aún así
pues sigue siendo más frecuente que bueno, ¿cierto? Entonces, una cosa es como lo que uno conscientemente cree o considera mejor, pero al final todos los que están aquí conectados con seguridad, su marcador más frecuente probablemente es pues. Entonces, no me sorprende que se me haya salido durante la presentación o durante las respuestas, porque precisamente los marcadores lo que hacen es darle naturalidad al discurso, incluso dentro de los discursos académicos, porque tienen una función, ¿cierto?, de, de ayudar a interpretar los mensajes, pero también de mantener el contacto. Y esto es, bueno, y creo que no respondí una de las preguntas de la profesora Lilia, yo respondí solo con respecto a la investigación, pero en la enseñanza del español como lengua extranjera, los marcadores han tenido muy poca incidencia. De hecho, los libros de texto casi no los mencionan y siempre se han trabajado como conectores lógicos, ¿cierto? Uno enseña los más prestigiosos, sin embargo, no obstante, como esos que se utilizan sobre todo en la escritura, pero los marcadores en la oralidad casi no. En francés, por ejemplo, no se trabajan tampoco con profundidad. En español, enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, cuándo usar pues y cuándo no, o en comunidades de habla donde hay marcadores muy particulares, ¿cierto? En el caso de nosotros, el de Mirabé, en el caso de Chile, por ejemplo, que casi no dicen pues, sino que dicen po, ¿cierto? Pero son las mismas funciones que nosotros, o sea, esa variación y esas funciones que son importantes en el habla, claro que deberían tener más peso en la enseñanza también, sobre todo en la naturalidad, porque yo siento que los estudiantes de lenguas extranjeras son muy bien puestos, parece que hablaran como una variedad como antigua, rebuscada, ¿cierto? Y ya luego cuando llegan a la inmersión es que se dan cuenta que hay un montón de elementos que nunca vieron en clase. Tengo otra pregunta solo por curiosidad. Es que me llama mucho la atención, digamos, que los datos indiquen que ese es el marcador más usado en Cali porque uno pensaría que es B, ¿no? Pero dado eso, tengo, me nace la pregunta de qué uso diferente habría, digamos, cuál sería un uso diferente o si lo hay, no es que no sé si lo haya, del pues paisa al pues caleño, porque yo diría que en Antioquia utilizan mucho más el pues, o digamos, si a mí me dicen pues, como que en Antioquia yo digo como Pues sí, "Ah, siempre lo identificamos antioqueño, con los países. caleño", Qué ¿no? buena pregunta, muchas gracias. Sí, ese es uno de los hallazgos más importantes en general del doctorado, de la investigación de doctorado, es que en el Corpus Presea Medellín, que cumple las mismas características del Corpus Presea Cali, ¿cierto? Son los mismos 72 hablantes, todo es similar. Allá aparecieron 80, pues más que acá, solo 80, o sea, eso en realidad no es una cantidad, o sea, aquí aparecieron 5.000, allá perdí el número, 5.465, allá aparecieron 5.520, una cosa así, o sea, la diferencia es mínima. Y las funciones son básicamente las mismas. Creo que allá apareció con más frecuencia la reformulación eh, que acá, pero no por mucho, como un 14% más. Es como la única diferencia. Sin embargo, otro rumbo que hay que abrir con los marcadores del discurso es el uso identitario de los marcadores. O sea, Cali y Medellín tenemos el mismo uso, digamos. Dialectalmente es muy similar, casi la misma cantidad, las variables están distribuidas casi de la misma manera, pues porque en Medellín el estudio no se hizo con tantas ocurrencias como en Cali, pero sí pues es lo suficientemente similar para la comparación. Entonces, lo que vemos es que Cali y Medellín en el uso de pues, digamos que dialectalmente son similares, pero nadie identifica pues con Cali. Todo el mundo lo identifica con Medellín. Entonces, es un uso identitario. Nosotros nos identificamos en Cali con el Mirabé. En Barranquilla está el Eche, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esos usos también hay que empezar a trabajarlos desde otra perspectiva que es la identidad, ¿cierto? Todo ese aspecto cultural también ligado a los marcadores del discurso que no ha sido analizado particularmente, que era que uno de los evaluadores de la tesis de doctorado lo resaltó mucho y fue el profesor San Martín, que le parecía que hay como eh, em, sí, mucho camino todavía y que se ve muy prometedor esa parte identitaria. Oye, una pregunta más. ¿Qué hace, digamos, si el uso es casi igual de común
en Antioquia o en Medellín, digamos que en Cali, ¿qué hace que sea identitario allá y no acá? O sea, Eh, eh, la cultura, pero ¿qué lo determina así? Porque acá es más identitario el Mirabé. Sí, sí es más usado en ese otros. es el estudio que está pendiente por hacerse, ¿cierto? Por ejemplo, también en Chile, porque en Chile se terminó siendo PO, ¿cierto? Es una reducción, pero ¿qué llevó a eso? Entonces hay que hacer como un análisis también histórico. En el caso de pues, no sé particularmente qué sea, la profesora Mari dice que es la prosodia, pero yo no estoy tan segura, porque la prosodia tendría en cuenta más, por ejemplo, el metadiscursivo de retraso del discurso, pues, ¿cierto? Porque por la sonoridad de la S tal vez, pero en realidad yo creo que para no decir cualquier cosa, porque no tengo una respuesta clara, no estoy segura de nada, creo que hay que hacer más bien como una revisión histórica, como ver en qué momentos empezó a identificar a pues con, o por ejemplo cuando apareció Mirabe en Cali, cuando aparecen, por ejemplo en Cali, último, pues yo veo todo el tiempo, eso está en carteles, en afiches, en las publicidades aparece Mirabe todo el tiempo, ¿cierto? No sé en qué momento si se pueda como empezar a trazar dónde apareció, quién lo introdujo, y si tal vez fue allí que nosotros empezamos también a diferenciarnos, ¿no? Como que no, pues el pues es como normal, nosotros nos quedamos con Mirabe, pero los países sí se quedaron con el pues. La verdad, yo no tengo la respuesta, no sé cuál es, pero creo que ese tipo de preguntas es las que hay que hacerse, son las que hay que hacerse. Genial. Yo quiero aprovechar el momento para hacer otra pregunta. Yo no soy de Cali y cuando llegué a Cali, claro, pues uno tiene como estos marcadores, digamos, comunes, pero hay dos. El pues ni siquiera me lo había pillado, la verdad. O sea, como que voy a estar pendiente. Es imperceptible, sí. Lo acabo de usar, de hecho. Ok. Pero hay dos que a mí me han llamado mucho la atención porque los descubrí tarde, uno más tarde que el otro, y uno es que quería tener la memoria, no estoy tan seguro, pero creo que es que. Entonces, por ejemplo, me comenzó a llamar mucho la atención que cuando los estudiantes no me iban a entregar un trabajo, iniciaran con, profe, es que, o sea, luego ya decía, cuando inicia la frase con es que es una Ahí excusa. viene una excusa. Exacto. Oh, eso me llamó mucho la atención porque no es un uso que yo haya visto en otros lados, pero ahora tengo la duda de si es también un marcador común, ni idea, como excusa, no sé. Me imagino que sí. Y otro que descubrí, Yo creería, perdón, perdón. con esto, y otro que descubrí muy tarde, o sea, me sorprendió lo tarde que lo descubrí, pero que luego encuentro que es muy común, es vio como cuando hay algo que es como una suerte de exclamación que también creo que es muy caleña, eh, porque no recuerdo la verdad en otros lados escucharla de esa manera, no sé, a veces cuando dicen algo Como se lo dije. me ¿Sí imagino vio? que Yo, muchos, yo, yo, muchos. yo lo identifico más como sí vio. Pero mira, por ejemplo, de repente aparece una historia en la que una de las personas que están allí hizo algo increíble que los demás no imaginaban que podía hacer, ¿no? Como una presentación en un lugar especial o algo así. Alguien dice, vio como una exclamación que resalta el hecho de que ese Sí. caso, ese evento es destacable. Ese vio me parece un uso muy caleño y poco, digamos, no sé, muy caleño, digo. Solo, Ajá. solo quería hacer. Bueno, esos comentarios, el de es que sí, o sea, yo creo que no es solamente caleño, yo creo que yo lo he escuchado también en Medellín, eh, sobre Sí, todo es un sí, uso como infantil, ¿cierto? Sí, pero ese pero vio sí está como yo raro. nunca lo he escuchado Y de tampoco, pronto es nuevo, alguien puso un comentario sí, escrito que se lo ha escuchado de los mucho a los jóvenes. jóvenes. Claro, los marcadores discursivos también están sujetos a cambio lingüístico, a variación en el tiempo, ¿cierto? Por Listo. generaciones y eso. Ese vio no me suena para nada yo viví en Cali 13 años y no me suena. La paisa más caleña, Mariana, sí. Y Ya, lo he en, escuchado en jóvenes, solo en jóvenes, ahora que lo digo. ajá, Tengo Yo nunca memoria. lo he ajá. escuchado, no se me hace Ujú. familiar.
Y lo utilizan los jóvenes y es como por la edad, es como algo como el sí, piripipi, lo que ellos están utilizando en su propio Las grupo. redes, sí. Ah, Qué interesante, no, no sé, me falta juntarme más con los estudiantes para ver en qué va avanzando, cómo van avanzando los marcadores. Ah, ok, no, no sé, ¿vio? Nunca lo he escuchado, es mira, muy interesante. dice Andrés Ocampo que se popularizó más desde hace como 5 años por redes. Mm. Y hay que seguir, bueno, hay que seguir estudiando porque, bueno, una cosa particular es que hay marcadores que son como de transición, ¿no? O sea, van apareciendo como por modas y luego desaparecen. Estos marcadores, por ejemplo, como pues, bueno, entonces no parecen tener, obviamente sí cumplen con unas características de variación generacional. Unos los prefieren más que otros, pero no hay una tendencia como a la desaparición, por ejemplo. Mm, qué interesante. Sí, y hay otra pregunta, dice James, ¿el marcador discursivo irabe, pues, eche, asumido como muletilla, se convierte en caricatura? Sí, claro, o sea, los marcadores en el momento en que se consideran identitarios, pues uno exagera. En la caricatura lo que se hace es la exageración para ser identificado con una comunidad particular o con una característica particular. Pero no sé si asumido como muletilla, porque incluso dentro de la caricatura yo creo que se identifican también las funciones. Ujú. Ok, no sé si alguien quiere animarse a hacer alguna otra pregunta. Eh, última oportunidad. Muy bien. Profe, qué pena, en el chat creo que hay preguntas. Ya leímos la que estaba, no sé si haya una nueva. No, creo que solo hay esa que leyó la profesora Margaret. Las demás son como felicitaciones. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en este evento de ascenso. Un agradecimiento especial a la profesora Marian Evadier y a la profesora Lilian del Carmen Cuartas por sus evaluaciones como homólogas. Y felicitaciones a la profesora Margaret Marmolejo Muchas por cumplir ampliamente con este requisito parcial para la categoría de asociado. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron pendientes. De verdad, mis antiguos estudiantes, mis colegas, muy, muy amables por estar presentes. Gracias a todos. Muchas gracias. A las Felicidades. evaluadoras, gracias. Felicitaciones, Margaret. Gracias. Felicitaciones, profesora Margaret. Muchísimas gracias a todos. Gracias.